Bueno, arrancamos el vivo de hoy. Para los que no me conocen, yo soy Emiliano Campo, formo parte del equipo de Unidos Avellaneda. Hoy vamos a estar charlando con Álvaro Sicarelli. Para los que no lo conocen, Álvaro Sicarelli es analista político y cultural también. Realizó estudios en Historia, Relaciones Internacionales y Defensa Nacional. Es discípulo del filósofo Juan José Sebrelli y del politólogo Carlos Escudé. Trabajó tanto en el sector privado como en el sector público, ¿sí? Y es conferencista y columnista de radio y televisión. Algunos seguramente lo conocen también por esos medios, ¿sí? La idea de esta charla es aprovechar sus conocimientos y hablar un poco con él, que nos dé un pantallazo de la actualidad, en el ámbito también no solo nacional sino internacional. Y bueno, a su vez quiero aprovechar este tiempito que nos da hasta que él se conecte para contarles sobre Unidos. Unidos es un partido en formación, defendiendo las ideas de la libertad, de la propiedad privada, del respeto al proyecto de vida, ¿sí? Así que bueno, como les dije, estamos en formación. Tienen nuestro sitio web unidosargentina.org para consultar nuestros proyectos y terminar de entender nuestras bases. Y bueno, los invitamos a todos a afiliarse a través del link de afiliate.unidosargentina.org. Lo encuentran en la web, lo encuentran en todas nuestras redes sociales. Y bueno, acá desde el municipio de Avellaneda estamos trabajando para formar el partido acá en la zona sur del conurbano bonaerense, junto con el resto de los equipos, ¿sí? Vamos acá a dejar el link de afiliación para que todo el que quiera afiliarse después de la charla lo pueda hacer. Perfecto. Ahora ya Álvaro se va a estar conectando en breve, unos minutitos, así que lo esperamos. Tantos acá ya vemos algunos conectados. Felipe, Eduardo, vamos también a Nacho, al equipo de Verazategui, saludos Unidos Verazategui. Acá ya estamos con Álvaro, vamos a transmitir con él, ¿sí? Terminamos la invitación. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Ya te presentamos acá con los chicos. Sí, muy Qué gusto, agradecido por la presentación. fue como si fuese poco. Eh, Estamos muy contentos acá. Un saludo de parte de todo el equipo de Unidos Avellaneda. Estamos muy contentos de poder estar charlando con vos. Igualmente para mí, Así que muchísimas gracias por la invitación y espero no sea o sea, que sea la primera y no la última. siempre vas a ser bienvenido. Igual te llaman, como charlamos un ratito antes del vivo, de varios equipos y en todos los municipios, porque bueno, tus conocimientos hay que aprovecharlos, así que te vamos a estar molestando por todos lados. Acá no va a ser la única vez, seguramente en otros lados tampoco. Quiero aclararle a la audiencia que yo soy nacido y criado y educado en Avellaneda. Me crié Ah, en Villa mira, Domínico. nosotros yo estoy ahora en Sarandí, estamos. Así que bueno. Belgrano al 4100, más o menos, para que te ubiques. Ah, mira, acá nomás, yo estoy al 3800 de Mitra, así que Bueno, estamos, éramos vecinos seguramente en algún momento. seguramente. Y me eduqué en la media 2 de Wilde. Mira, perfecto. Qué bueno, entonces, con más motivos, ese es un dato que no teníamos, mira, que eras vecino de Avellaneda,
en lo que Sí, sí. fuiste durante un Ahora tiempo. no, ahora vivo en Capital Federal, pero sí, 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 me crié hasta los 25 años, que ya después empecé a rotar en la capital, incluso viví en el extranjero, todo, y sí. Así que eh, muy lindos recuerdos y muy entristecidos por la deriva populista en la que ha caído el municipio de manos de ese señor que tienen como intendente. Sí, sí, lamentablemente estamos mal ya de unos cuantos años, no tuvimos respiro, así que bueno, también ese es motivo también para darnos fuerzas para trabajar acá a nivel municipal, para bueno, darles una alternativa a los vecinos y que podamos de alguna manera mejorar este municipio que tanto nos dio. Yo también desde chico acá, nacido en Avellaneda, que viví toda mi vida acá, así que lo único que queremos es verlo bien al municipio y a los vecinos. Así que bueno. ¿Te parece si arrancamos entonces? Sí, cómo no, por favor. Genial. Para iniciar, aprovechando tus conocimientos tanto filosóficos como políticos, me gustaría arrancar con una pregunta que cualquiera podría decir es sencilla, pero hoy en día se transgiversó bastante la situación y complica un poco las cosas. Es, ¿cómo nos definirías vos la izquierda y la derecha hoy en día? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que no se puede hacer una definición hoy en día de un concepto teórico político si no nos remontamos al origen del mismo. Sé que a veces puede sonar tedioso, un poco molesto, pero bueno, es el vicio que tenemos los que estudiamos historias. El concepto de izquierda y derecha es un concepto occidental, más precisamente es un concepto de Europa continental y que se da durante los meses de agosto-septiembre en la Asamblea Nacional Constituyente francesa en 1789, en los cuales los antiguos estados generales, eh, ahora reconvertidos en Asamblea Constituyente, con la idea de darle a la nueva Francia, todavía no había sido decapitado el rey ni la reina, dar una nueva constitución y según la ubicación dentro del hemiciclo de esa asamblea, se demarcaron posiciones. Entonces uno encontraba que en el sector de la derecha, según, ¿no? Desde el sitial de la presidencia de la convención, de la asamblea, sector de la derecha se encontraban los que se llamaban les anciens monarchistes, algo así como los antiguos monarquistas o les anciens privilégiés, o sea, los antiguos privilegiados, que era el sector más ultramonárquico que se negaba a cualquier tipo de reforma que cambiara lo que se conocía como el antiguo régimen francés. Esto obviamente que era la alta y más poderosa nobleza junto con el clero. Después en el centro de la, porque lo había, en el centro de la Asamblea Nacional Constituyente, se encontraban los curiosamente llamados monarchiens, o sea, eran monarquistas, pero creían y querían la instauración en Francia de una monarquía constitucional parlamentaria al estilo inglés. Quiere decir, mantener el sistema político monárquico del antiguo régimen, pero incorporarle los avances democratizadores que Inglaterra había tenido desde la Revolución Gloriosa en adelante. ¿Qué significaba esto? Mayor representación para los ciudadanos, en especial la burguesía y los profesionales de las artes liberales, libertad de prensa, bueno, todo lo que ya existía en Inglaterra, por lo menos con 100 años de diferencia con Francia. Y en el sector izquierdo de la Asamblea Nacional Constituyente se encontraban los autodenominados patriotes, les patriotes nacionalistas o los patriotas nacionales nacionalistas, que eran los que no, directamente querían hacer un cambio radical, instaurar una república que en ese momento no había tradición en la Europa continental que salía del feudalismo, y de ese sector es el que va a salir el famoso partido jacobino, y los famosos jacobinos con Robespierre a la cabeza
y que son además los que triunfan, logran instaurar el famoso triunvirato, que es el que después lleva a Francia al periodo del terror, ¿no? El periodo mayor, donde la revolución degenera, como siempre, desgraciadamente, estos procesos, de un movimiento idealista en defensa de la libertad y los derechos a un movimiento totalitario, violento, y hasta que se terminó transformando en aquello que decía combatir. Esto es importante porque lo que podríamos decir es, el criterio original era la derecha como algo que conserva lo que ya existe, el centro como aquello que busca tomar de la izquierda y la derecha lo mejor para que en una convergencia crear algo nuevo y equilibrado, y la izquierda como algo que no acepta lo pasado y se considera, digamos, como el alfa, ¿no? El alfa del proceso, ¿no? El punto cero, la foja cero del proceso. De acá comienza todo. ¿Viste el antes y después de Cristo? Una cosa así. Entonces podríamos decir conservación, reforma y revolución, ¿no? Derecha, centro, izquierda. Eso, digamos, siglo XVIII, 1700, que obviamente se va a ir modificando, pero se va manteniendo en algunas ideas durante todo el siglo XIX, con grandes cambios durante la Revolución Industrial. Ahora, en el siglo XX, que vos no sé cuándo naciste, ¿en qué año naciste? 93, ¿no? Así que Bueno, sí. ya casi, digamos, ya casi comienzo del siglo XXI. Bueno, yo nací en comienzo de la década del 80. En el siglo XX encontramos que el concepto de izquierdas y derecha tiene que ver con la forma de gobernar. ¿En qué sentido esto? La izquierda, siempre hablando, obviamente, de una izquierda, digamos, democrática, ¿no? La izquierda democrática se plantea en aquella que gobierna para la sociedad como un conjunto, mientras que la derecha democrática gobierna para el individuo. Entonces, por un lado, la izquierda democrática del siglo XX se plantea la búsqueda de la igualdad, mientras la derecha democrática que defiende al individuo se plantea, por sobre todas las cosas, la defensa de la libertad. Esto siempre, obviamente, desde posiciones idílicas, casi idealistas, ¿no? Porque esto no ha existido nunca un modelo político perfecto, purista, ¿no? Y dicho sea de paso, la izquierda y la derecha, la del siglo XIX, la Tory y la Whig, por los modelos, el modelo inglés, derivaron después en versiones extremas. El colectivismo totalitario soviético y el colectivismo totalitario nazifascista, o sea, de extrema izquierda y de extrema derecha, y lo mismo los regímenes nacionalistas como el falangismo, el franquismo, no sé, el salazarismo, el varguismo en Brasil. Quiere decir que nunca hubo un modelo absolutamente perfecto y que representara los ideales que le dio origen. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha entrando a la tercera década del siglo XXI? Esta sería como la gran pregunta, y yo creo que es un poco la confluencia de las dos corrientes, la del siglo XVIII-XIX con la del siglo XX. O sea, izquierda democrática y autoritaria, porque desgraciadamente la supuestamente democrática cada vez está más cercana a la autoritaria totalitaria, es la defensa de ideas colectivistas, ¿no? ¿No? Todo por todo, o sea, la totalización, ¿no? No es la suma de los factores lo que da la totalidad, sino que la totalidad hace a los factores. Y la derecha, por lo menos la democrática, la libertaria, la liberal o la conservadora democrática, lo que plantea no, la sociedad primero es un conjunto de individuos que se relacionan libremente entre sí, por lo cual lo importante es fortalecer el proyecto o el desarrollo libre del proyecto de cada individuo para que la relación entre esos individuos constituyan una sociedad libre. Repito, esto también serían visiones idealistas, porque
¿Por qué digo esto? Porque ni todos los malos están en un lado, ni todos los buenos están en el otro. Hay mucha gente que se autopercibe liberal, libertaria o conservadora democrática, y de democrático, de liberal libertario, no tiene absolutamente nada. Y no es una cuestión de liberalómetro, es solamente escucharlos. Y lo mismo, hay mucho progresista o izquierdista que se dice democrático y está más cerca de Stalin que de la socialdemocracia escandinava. Entonces me parece que en el siglo XXI el gran clash es entre colectivismo autoritario y un esforzado, ¿no? Un esforzado individualismo libertario democrático, que le cuesta mucho, porque vos lo sabrás muy bien, el movimiento que defiende las ideas de la libertad está muy fragmentado. Los hay, ¿no? Como la viña del Señor, de mucha variedad y pelaje. No sé si con esto más o menos te respondo tu primera pregunta. Está buenísimo esa revisión del pasado para llevarlo acá, muy bien hilada. Conecto completamente con lo que decís, sobre todo en esta última cuestión de la visión actual. La gran facción o grieta, si se quiere, entre las posturas que hay hoy en día es ver todo desde un punto de vista colectivista o verlo desde un punto de vista individualista, ¿no? Entender la sociedad como un colectivo que tiene alma propia o como en realidad lo que es un conjunto de personas, como bien dijiste, interrelacionándose, ¿no? Eso tal cual completa un criterio muy acertado Mira, de te voy a poner ejemplos porque lo cortés no quita lo valiente y me parece que hay que saber identificar. Vamos a ir a la realidad argentina. El kirchnerismo, los movimientos sociales, los Grabois, los grupos como las actrices argentinas, Carta Abierta, personajes como las Ratfem, como la señorita Bimbo, Malena Pichot, algunos personajes estos que aparecen así, son para mí todos colectivistas, obviamente de izquierda o de izquierda profunda, colectivistas, ¿no? Con todo lo que eso significa y la deriva que tiene. Ahora, personajes como el señor Biondini, la señora Brandolino, el señor Nicolás Moraz, y estoy siendo generoso con lo de señor y señoras, ¿no? Y así podría nombrar otros tantos, que se dicen, algunos se autoperciben liberales anarquistas, otros se perciben conservadores democráticos, otros se dicen nacionalistas, no sé qué. A ver, son colectivistas de extrema derecha y bastante peligrosos, tan peligrosos como los otros. Entonces, acá hay que ser clarito, ¿por qué? Porque la aversión que yo le tengo, y yo soy un anticomunista hormonal, porque esa es mi forma de defender. Yo soy un antiperonista, un antifascista y un anticomunista hormonal, porque esa es mi forma coherente y racional de defender la libertad. Por el odio al comunismo y por el odio al daño que ha hecho a la humanidad, no me va a poner del lado de aquellos que también, de la vereda de enfrente, hicieron muchísimo daño también. Muchísimo daño. Y en el nombre de, peor, te diría más, con algo peor. Porque mientras el estalinismo, el comunismo, el maoísmo, el castrismo, el chavismo, hacen todo el daño espantoso e irreparable e imperdonable en nombre de la revolución y del Estado, en nombre de la revolución y del Estado, en búsqueda supuestamente del hombre nuevo, todos estos otros que nombré lo hacen con algo que me parece más repugnante, en nombre de, más repugnante quiere decir por la banalización y el mal uso, usar en vano estos términos, lo hacen en nombre de Dios, de la fe, de la moral, de la nación, de la patria. Entonces, son como dirían las abuelas, los que no comen Dios y cagan diablo. Entonces, yo repudio a esas dos expresiones claramente del colectivismo y no tenemos que tener miedo de decirlo. Y como dije yo ayer, no, antes de ayer, en una entrevista que me hizo el Club de la Libertad de Corrientes, unidos, pero no revueltos. tal cual, tal cual. Sí, hay, todos los extremos son malos en cuanto se
se puede ver, ¿no? El colectivismo como lazo que los une, ¿no? Después, como bien decís, están la gente que lo ve desde un punto de vista individual, o al menos los que se esfuerzan a quererlo ver, lo que realmente lo vemos. Y bueno, yo creo que el camino es tratar de reforzar la idea del individuo, también como un método de seguridad, ¿no? Si nosotros generalizamos, colectivizamos, las voces se pierden englobadas en ese concepto y da pie a las tiranías, tanto de izquierdas como de derecha, como bien decís. Es un seguro también el punto de verlo desde la vista del individuo, porque de esa manera te salvás un poco de terminar bajo la sombra de un término o más, robándote libertades como hoy en día pasa, ¿no? O dando privilegios a unos o a otros. Ujú. Así que bueno. Además, siempre Bueno, de artificios que pueden ser, a ver, todas las instituciones públicas, políticas, son artificios, son creadas por el hombre, nacen por el orden espontáneo, la necesidad del hombre de organizarse para vivir de forma civilizada. El comercio es un artificio del orden espontáneo, y bienvenido sea. Ahora, todos esos artificios, todas esas construcciones del orden espontáneo no se pueden divinizar. No podemos transformarlos en dioses con pies de barro, la nación, la patria, el comercio. No, 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 no. Ni siquiera el propio individuo. Sí, al individuo hay que entenderlo como la única minoría en peligro, porque siempre en última instancia el que termina en peligro frente a los atropellos del poder es el individuo. Siempre, siempre. No, y al individuo, cuando está en peligro, no va a golpear la puerta ante una entidad que se llama patria, o ante una entidad que se llama revolución, o a una entidad que se llama pueblo. Siempre va a golpear, ¿sabes qué? A aquel que tiene que aplicar la ley para protegerlo. Y lo mismo es el que tiene que recibir castigo y pena si no cumple con las responsabilidades que le corresponden. Ahora, si vos estás endiosando, como yo siempre, la nación argentina, no hay un artificio más grande que el concepto de nación argentina. ¿Cuál es la nación argentina? Si somos una sociedad que mediados del siglo XIX hasta la fecha, el 99% de la población proviene de los oleajes inmigratorios. Pero como en su defecto somos la patria argentina, una patria pluricultural, cosmopolita, y que eso tendría que ser una de las tantas ventajas que tenemos para poder ser un país desarrollado. La posibilidad de haber, ¿no?, recibido, ¿no?, de todo, italianos, españoles, judíos, escoceses, galeses. ¿Cuál es la nación? Y que alguien me diga qué nación conoce pura 100% y que no haya sido producto del cruce de cientos y cientos de pueblos y de naciones distintas. Que ahí están las grandes falacias que cometieron los nacionalismos racistas, como el caso de la Alemania nazi, que hablaba de una Alemania pura, mentira absoluta, porque el pueblo alemán es un pueblo que se cruzan decenas y decenas de pueblos, y muchos de ellos incluso de pueblos que el propio Hitler aborrecía. Lo mismo pasó cuando Stalin quiso hacer el panrusismo. Y si hay un pueblo que está cruzado de norte a sur, de este a oeste, por decenas de pueblos que van desde europeos occidentales, eslavos, islámicos, y hasta en el extremo este con chinos y japoneses, ¿cómo se va a pensar el panrusismo, la nación rusa? Puede estar la patria Rusia, que es el lugar donde todos nos encontramos y todos convergemos y convivimos. Entonces a mí me parece que hay que tener mucho cuidado, porque esta es la desgracia que se llevó puesta casi 150 millones de personas en el siglo XX, entre el nazifascismo y el comunismo. tal cual, tal cual, tal cual. Y esto me lleva un poco también a la siguiente pregunta que teníamos preparadas.
Eh, sobre todo esta cuestión de los términos, esta cuestión de la nación, de los colectivos, estos nombres, estas cosas que se van de alguna manera dándole esa entidad y peso, nos lleva también en un contexto como por ejemplo el actual, donde hay un virus que genera un peligro, ¿no? Esta cuestión de que salís a la calle y no terminás de saber si vas a volver con vida prácticamente, ¿no? Nos lleva un poco a la tendencia que tiene el mundo, acá se ve mucho también, a el paternalismo y la aplicación de la demagogia, ¿no? La utilización de todos estos términos para de alguna manera controlar y aprovechando esa búsqueda incluso de las personas de un salvador mesiánico o del Estado siempre presente que nos lleva a situaciones drásticas como la que tenemos hoy en día y se ven día a día en todo el mundo, no solo en esta cuestión del COVID, de ir perdiendo de derechos individuales y irnos metiendo en una bolsa de gatos prácticamente, ¿no? Eh, Lo tuyo fue más una reflexión que una pregunta, pero voy a tratar que una reflexión que adhiero, por supuesto. No es que estoy en contra, pero digo, voy a buscar la pregunta dentro de esa reflexión. Efectivamente, la sociedad argentina, y yo ya creo que esto desde su fundación, es una sociedad que yo llamo con mucha pulsión pulsión tutelada. O sea, quiere ser tutelada de tutor, ¿no? Quiere tener a alguien que le esté marcando permanentemente el camino. Y uno puede tener referentes, líderes, personas con visión que pueden indicarle a la sociedad, este podría ser el camino que nos lleva a la senda del crecimiento con equidad, que es el paso previo hacia el desarrollo. Pero es una indicación, es un acompañamiento, y para eso tiene que haber persuasión, tiene que haber datos, tiene que haber comprobación de lo que se propone, si no se cae en la demagogia y en el populismo. Eso no está mal, eso lo ha hecho De Gaulle, lo ha hecho Churchill, lo ha hecho, no sé, de muchísimos líderes en el mundo, incluso gente que hasta uno no puede coincidir ideológicamente, como Franklin Delano Roosevelt, pero digo, gente que guiaba y lograba. Ahora, ya hemos llegado a un punto donde la gente le está pidiendo a sus líderes, resolveme todo, aclarame todo, pensá, masticá y dame todo masticado, y yo después repito, decime qué hacer, cómo hacerlo, o sea, no. Y ahí está donde se cae se caen estos problemas como los que estamos viviendo ahora, la desesperación de la gente cuando te dicen no hay liderazgos. A ver, nadie va a decir que yo soy oficialista, ¿no? Pero, ¿qué más pretendemos de un presidente, de un jefe de gobierno? Es una locura. O sea, ¿qué más vamos a pretender un gobernador o de un intendente? Este es el único país del mundo que a un presidente, a un jefe de gobierno, a intendente y a gobernador se les da un rol, pero no sé, de gente, no sé, no hay calificativo, de casi de líderes religiosos. Primero que ya son seres humanos, son perfectibles. No existe el gobierno perfecto con resultados perfectos. Entonces, claro, de repente esta gente que se esperaba que te venga y te resuelva todo, en el caso nuestro, como de costumbre, no solo no resuelven, sino que empeoran. Pero al margen de eso, a veces pasa que de 10 cosas resuelven 7, que no es poco, y la gente no queda conforme, porque pretenden que resuelvan las 10, porque no los ven como seres humanos, no sé qué ven en sus líderes políticos, personas infalibles. Y yo creo que también eso tiene que ver con cierta tradición, bueno, yo no quiero que se ofenda a la gente, pero que cierta gente, pero no por nada, durante muchos siglos existía el concepto de infalibilidad del Papa, donde los católicos creían que el Papa era infalible y que lo decía el Papa no se discutía. ¿Por qué? Porque era de inspiración divina. Y nada muy distinto de lo que piensan los ayatolas, los ulemas y los imanes del integrismo islámico, que creen que están en estado de gracia, o los rabinos ultra ortodoxos en el judaísmo más
¿no? Ahora, distinto fue que en cierto momento, bueno, la reforma protestante cambió un poco eso. La misma reforma que se dio el catolicismo con el Concilio Vaticano II, pero bueno, eso es lógico esperarlo en una fe, en una religión, pero en algo laico, cívico, esperar de esos dirigentes, no sé, soluciones mágicas o inspiradas por vaya a saber qué entidad que los ilumine, es gravísimo. Bueno, yo siempre digo, el kirchnerismo se tendría que llamar la Iglesia Universal del Reino de Cristina. Y Me parece sí, que es el nombre que mejor les queda. es que sí, yo creo, yo me lo pongo a pensar esta cuestión y yo encuentro cierto, digo, ¿por qué nosotros como argentinos, si bien es algo mundial como ponías el ejemplo vos, yo creo que nosotros como argentinos tenemos esa tendencia a buscar El Salvador, ¿no? Y también me hago y digo, a nosotros desde chicos nos enseñan ciertas figuras históricas desde un punto de vista caudillista, ¿no? En donde, no sé, sin desmerecer las acciones que hayan tenido los próceres y más, nos enseñan un San Martín perfecto e inmaculado en su caballo blanco, un Belgrano en misma posición. Entonces, de alguna manera, la historia está construida, el relato, en pos de un caudillo que en esa época nos salvó de la situación. Yo creo que eso está impregnado en la gente y lo buscan un poco en las figuras de hoy en día que mucha agua le hacen, un poco llenan las botas de ese tipo de personas, ¿no? Ahora, lo que es interesante es preguntarse cuándo comienza a gestarse esa ideología histórica. Eso se empieza a generar en finales del siglo XIX, en 1890, cuando los oleajes inmigratorios se hacen cada vez más grandes y las élites políticas y obviamente las élites educativas temen que los hijos de los inmigrantes se sigan considerando del origen de sus padres, o sea, el hijo del inmigrante italiano se siga considerando italiano y no argentino, entonces hay que crear una mitología patriótica argentina y para eso necesitaban construir hechos épicos y personajes épicos para que los hijos de los inmigrantes se olvidaran de las patrias de sus padres y asumieran como la propia y se sintieran estimulados. Y te voy a decir más, eso que se hace a través de la escuela, y principalmente de la escuela primaria, también se le agrega algo como fue la educación física, con la idea ya no solo de transformar al hijo del inmigrante en ciudadano argentino, sino además en un ciudadano fácilmente convertible en un soldado. Por eso cuando uno mira y estudia los primeros manuales de educación física de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que son copiados de los manuales de educación física de las academias militares de Prusia, va a encontrar que es una enseñanza más propia para un soldado que para un niño de primaria o del primer año de la secundaria, porque lo que se buscaba era generar fervor patriótico de una patria recién creada. Pensá que en Sí. 1890, mal o bien, Argentina tenía 80 años de historia, nada más. Y de los cuales 30 de esos años, 30, 35, 40 años, venía con oleajes y oleajes y oleajes de inmigrantes que venían de Europa. Y por eso la reforma de Ramos Mejía, de Estrada, que se hacen, posteriores a la educación sarmientina, a la ley 1420, apuntan a eso, ya no solamente educar en conocimiento, sino educar en fervor patriótico. Y obviamente ahí tuvieron que crear los actos patrios que nosotros, bueno, yo precisamente tengo casi 40 años, que hacíamos de representar el 25 de mayo, el 9 de julio, ¿qué era? Que era teatralizar hechos que hoy la historiografía real demostró que no fueron así. No llovió el 25 de mayo, no había la cantidad de gente que dicen que habían y que se veían en los cuadros y todo esto.
muchas figuras que fueron demonizadas, después se descubrieron que habían actuado no por maldad o por daño, sino que habían actuado en consecuencia de las normas vigentes de la época, muchos que fueron divinizados, son bastante cuestionables, y yo me hago una pregunta, ¿no hubiera sido incluso más épico y más inspirador mostrar la verdad de que San Martín cruzó los Andes en camilla con todas las dolencias y que prefirió empeorar su salud en pos de la causa libertadora que querer mostrarlo arriba del caballo blanco como si fuera un Napoleón cruzando los Pirineos? Digo, fíjate, ¿no? Porque hasta si uno piensa, a mí me impacta más la idea de un hombre que prefiere empeorar su salud, pero seguir liderando a la tropa. Y sin embargo, acá dicen, claro, el Villiquen, claro, es la historia de Villiquen, Anteojito, que está buena, pero que también es ficticia, es ficticia. Y bueno, y ni hablar, por ejemplo, de personajes como yo, que admiro enormemente, pero los admiro por todo aquello que le han querido tapar, como Sarmiento. Sarmiento, a ver, un hombre de una visión de progreso extraordinaria, 50 años adelantado a su tiempo, un hombre, un autodidacta que rompió todas las barreras y obstáculos que tenía, de origen, un hombre que además inició la literatura moderna en la Argentina, que hizo la política más progresista que se puede aplicar, que es la educación pública, armar una escuela pública donde fuera el hijo del rico, del pobre y del inmigrante, sin distinciones, porque el nivel de la escuela daba para eso, era un putañero, un lenguaraz, un arrebatado, un tipo que se iba a las manos, ¿entendés? No sé si era Chupandín, sí era Chupandín también, porque en algunas cosas se ven, era todo, ahora, ¿qué te muestran? Que él iba, mentira, que iba a la escuela primero y que en la higuera, es un verso. Y sí, tal cual. Entonces, ¿por qué No, mentir? Y no nos quedamos, ¿por qué no nos quedamos en el Sarmiento que desarrolla el telégrafo, inicia el proceso de desarrollo de líneas férreas, bueno, la educación pública gratuita, que le saca a la iglesia el manejo, todavía enseñaban que la tierra era plana, y le saca el manejo y crea el magisterio, desarrolla las economías regionales, el primer observatorio, el colegio militar, la escuela nada, pues no hablamos de eso, no, tenemos que mostrarlo como, viste, el nenito que estaba ahí estudiando, una tontera. Entonces, es como que partimos mal, porque si una nación parte de una historia ficcionada, después vamos a tener líderes que también son ficcionados, que no son realistas, no, no, no. Y fíjate otra, perdóname que me extienda, porque hay otro personaje que en realidad se lo muestra tal cual fue, pero se distorsiona tanto que se lo muestra como un monstruo, que es Roca. por ejemplo. Roca, Roca que hizo un gobierno más progresista que el de Sarmiento, en el buen sentido del término, modernizador, organizador, y que cumplió el mandato del Congreso de extender el territorio y combatir, entre comillas, al enemigo indio, que eran mapuches chilenos, financiados por el ejército chileno, o que usaban Remington, no eran hombres con boleador arriba un caballo. Que no se confundan, que los mapuches que lideraba Cafulcurá no eran indios como Osvaldo Laporte en Más allá del horizonte. Andaban a caballo, pero con Remingtons, y tenían uniformes de sastrería. Por eso a Calfucurá le decían el Napoleón de Salinas Grande. Tenía una corte en Salinas Grande que era impresionante. Y a Roca se lo demoniza, se lo pone como un Videla del siglo XIX, y era un tipo que modernizó, o sea, llevó a la práctica el proyecto de Sarmiento, junto con Nicolás Avellaneda. Todo distorsionado. Sí, no, es terrible como te cuentan. Ese es como vos lo decís, la historia de Villiquen, las figuras de los próceres de ese punto de vista que ellos les es funcional de cierta manera. Yo creo que, como por ejemplo Perón enaltecía la figura de San Martín para ponerse él un poco en esas botas y de esa manera inspirar
a las masas, le es súper de ayuda toda esta cuestión de dibujar, de hacer ficción con la verdadera historia a los políticos que hoy en día nos gobiernan y les facilita el terreno para que aceptemos cualquier sarta de cuestiones y a lo que íbamos facilitarle el que nosotros estemos esperando de ellos la salvación, ¿no? Esperar de ellos la cura del coronavirus, esperar de ellos no sé, la ayuda para tener comida en la mesa, trabajo, educación, todo depende del político hoy en día. Dejando de lado el mérito, la importancia del trabajo, el esfuerzo personal, el éxito, ¿no? Hoy en día una persona exitosa es prácticamente un demonio. Entonces, ¿por qué? Porque no depende del Estado. Siendo también que la gran mayoría de hoy en día tienen lo que tienen y ves una mansión y decís eso no es muy probable que no sea de un empresario, que sea de algún político que está siendo vecino tuyo y no lo sabés. Esta cuestión de alguna manera de que nosotros busquemos en ellos la solución a todo y bueno, tal cual coincido con este revisionismo un poquito que hicimos de que está relacionada claramente con la educación que nos dieron desde chicos. Emiliano, mira, yo estoy leyendo acá comentarios que dicen, esto pasa en todo el mundo, si no fíjate Napoleón. Sí, efectivamente, pero hoy en el siglo XXI, hablar de Napoleón no condiciona la gestión de un gobierno. Acá, hablar de Rosas condiciona, que si pones el cuadro Rosas, que si lo sacás, que si pones el busto de Sarmiento, es un debate, o sea, el enano siniestro que tenemos como gobernador de la provincia de Buenos Aires, parece que uno de sus primeros actos de gobierno fue reponer un cuadro de Rosa. Es una cosa impensable. Acá todavía vas a Plaza Lavalle, en el microcentro de estas tribunales, y siempre hay un mamerto que a la estatua de Lavalle le pone Viva Dorrego, siglo XXI. Paren la mano, muchacho. Estamos en el mundo que va camino a la plena algoritmización, a la plena digitalización, a la exploración espacial, donde el primer puesto de avanzado va a ser la Luna, y esto ya no es un chiste. Lo próximo que está planificando Elon Musk, después de mandar una cápsula tripulada con el nivel de modernidad que lo mandó a la Estación Espacial Internacional, es una colonia en la Luna, para después ir a Marte. Están en eso, y acá estamos con que Sarmiento, Civilización o Barbarie, Saavedra o Moreno, Roca o los Indios, Sarmiento Rosa. Es una cosa que lo puedo entender para hacernos la paja intelectual entre los especialistas y todo, y para que quede registro, pero a la hora de gestionar, a ver si la ciencia médica, la ciencia química, la biotecnología, la informática tiene algo que ver con unitarios y federales. Dejémonos de romper las pelotas, perdón porque me saca, porque veo, y ¿sabes lo que me jode mucho? Te voy a ser muy sincero, que lo puedo entender en gente de 50 años para arriba, pero que en chicos de 18 años, 19 años, 20, 21 años, que podrían estar justamente pensando el futuro, como hizo Elon Musk. ¿Saben qué? Elon Musk no fue a la universidad. ¿Saben en qué se inspira Elon Musk? En los libros de ciencia ficción que leyó cuando era adolescente y en los cómics. ¿Y sabes en qué pensó? En que lo que él no podía hacer por sí mismo, iba a contratar a los mejores para que lo hicieran con él. Lo que no quiere decir que no hay que ir a la universidad. Quiere decir que él, que no tenía ganas de ir a la universidad, entendía que la idea que él craneaba la tenía que poner en práctica un tipo que sabía. ¿Se entiende? Y no se estaba preocupando si unionistas o confederados. Dejémonos de joder. Por favor. Se los pido. Es el eterno, el argentino está eternamente atado al pasado. Como un loop. terrible. Es un eterno loop. ¿Viste al pasado? Se refleja en las políticas públicas que se ven hoy en día, en los estados, en los gobiernos que tenemos. Siempre está el repetir la misma historia, porque en vez de ver para adelante se termina viendo para atrás. Y lo peor de todo es porque no ves para atrás para buscar una solución, para aprender de los errores del pasado, para lo que verdaderamente sirve la historia.
vemos para atrás para elegir un bando y tratar de aplicarlo a la figura que hay hoy en día. Es esta cuestión. Cristina es, no sé, es San Martín y Macri es, no sé, los españoles. Es esa cuestión del River Boca. Es constantemente estar atado a ese concepto del pasado para tratar de encontrar la similitud en el pasado. Mira, acá hay una pregunta muy interesante que hace Gabo, que dice si importa si un cohete, supongo que un cohete como el del SpaceX, Eh, es creado en una sociedad capitalista o una comunista. Si vamos a los hechos, durante varios años la Unión Soviética le venía ganando la carrera espacial a los Estados Unidos. El primer satélite con el Sputnik, el primer satélite con un animal adentro, el primer hombre que hizo Yuri Gagarin, que llega que va al espacio y orbita la Tierra, la primer mujer, Valentina Tereshkova, que hace lo mismo, y la primer caminata espacial. Esas 5 cosas hace la Unión Soviética. Ahora, mientras la Unión Soviética hace eso, Estados Unidos no se queda relegada. Todo lo que en ese tiempo Estados Unidos investiga hace que después el salto que pegue en desarrollo cuantitativo tecnológico es cuántico al lado de la URSS. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a diferencia de la URSS, en Estados Unidos había que libertad de creación, libertad de empresa, alianza entre el sector público y el sector privado, no todo el aparato tecnológico estaba al servicio del complejo militar industrial como había en la Unión Soviética, y obviamente no es lo mismo una sociedad abierta que una sociedad cerrada a la hora de tener, ¿no?, imaginación y creatividad. Obviamente que ambos hicieron lo mismo, porque ambos crearon satélites y todo, pero ¿por qué triunfó Estados Unidos? Por todo lo que yo les digo. Porque mientras los otros iban más pensando en la guerra, en cómo hacer la guerra a Estados Unidos pensaba no solamente en los satélites para hacerle fotografía secreta a la URSS, sino para telecomunicaciones, para cuestiones meteorológicas, para cuestiones que sirvieran a las empresas. O sea, había una, y yo no soy un técnico, pero es solo agarrar. Y un caso paradigmático es Elon Musk. El hecho fundamental no es que Elon Musk mandó esa cápsula espectacular, que lo hizo una empresa privada con la guía del sector público, con la NASA. Esto fue lo más impresionante, la alianza entre la iniciativa privada y un sector público que no entorpeció esa meta. Eso fue lo impresionante y eso es lo valioso, que parece a eones de distancia de lo que puede pasar en Argentina. sí, tal cual, porque eso está sumado al concepto de libertad que tienen los estadounidenses, el capitalismo, ¿no? Porque uno puede tener una idea, pero no tener el capital y en un sistema capitalista conseguirlo. Si nos ponemos en comparación con un sistema comunista, tendríamos que irle a pedir plata al Estado y ver si nos da la gracia. En cambio acá, con convencer a alguno que tenga un par de millones, lo podés hacer. Si vas a hacer una nave espacial, capaz que te va a convenir convencer al Estado como un poco hizo Elon Musk y sumar sus esfuerzos y entre sí llegar a un objetivo. Y eso es lo más Acaba de valioso. cerrar una empresa que exportaba aviones. Teníamos una empresa que Sí. exportaba aviones y tuvo que cerrar. Es O sea, Acá lo peor es que ni siquiera le sentamos el camino para que puedan hacer algo bueno. Y el camino que le sentamos tampoco se lo respetamos. Constantemente le estamos cambiando las reglas del juego. Peor todavía. Es lo que se hace acá desde el nivel de estatal para fomentar verdaderamente la producción privada es terrible. Es terrible. Es increíble cómo ni siquiera somos capaces de mantenerle el tablero limpio para que puedan moverse entre con las reglas definidas. Se las vamos cambiando durante la marcha. tal No se cual, llega a nada. tal cual. Así que bueno. No sé en qué hora estamos, pero ya para ir terminando, te voy a pedir
una reflexión final, un consejo sobre esto y bueno, ¿cómo ves el futuro de acá a dentro de un tiempo, post pandemia si se quiere? Mira, yo no hago futurología, yo estudié prospectiva estratégica, que la idea era pensar escenarios futuros para, a través de ese escenario futuro ideal, desarrollar políticas públicas en conjunto con el sector privado que permita poder llegar a esa meta. Yo, la verdad, veo cada vez una Argentina más cortoplacista, más imprevisible, con un sistema político absolutamente en crisis, una economía implosionada y bueno, y una sociedad que es responsable de todo eso, no es víctima, es responsable de eso, porque el sistema político y la economía la hacen los individuos. Quiero decir, tenemos la dirigencia política que tenemos, la dirigencia empresaria que tenemos, o parte de esa dirigencia empresaria, los medios de comunicación, las instituciones educativas que tenemos, como fiel reflejo de lo que somos como sociedad. Ni el gobierno, ni las empresas, ni la escuela, ni la universidad, ni las fuerzas de seguridad, ni la justicia son bajadas de un ovni. Tal cual. Son el reflejo de lo que nosotros somos, o la mayoría de nosotros somos, o lo que nosotros somos en ciertos momentos, porque hay momentos en los cuales vos decís, este país tiene un capital humano que es la gloria, y en otros momentos decís, no, no puede salir que se sacan estos mismos monstruos. Yo soy de los que creen que para curarse una enfermedad, primero hay que asumirla por completo, asumir que uno tiene una enfermedad, que está enfermo y que necesita un tratamiento. Y si ese tratamiento es doloroso, pero uno tiene la certeza que ese tratamiento y esa medicina es la solución, porque te lo demuestra la prueba y los datos, hay que irle para adelante, sin temor, sin culpa y sin esperar que venga a curarte, sino por tu decisión. Esto me parece que es lo único que le puedo aconsejar a cada uno, desde lo individual y desde lo colectivo, aplicándolo desde su casa, desde su vida privada, su vida profesional, su vida académica, y después proyectada a lo que le reclama a la dirigencia. Asumir nuestros errores, nuestras equivocaciones, reformularlos, no incurrir en el mismo error y después proyectarlo a lo macro. Porque ¿de qué nos sirve, repito, que venga, no sé, el presidente que conjugue brillantez y pragmatismo político con asertividad económica magnífica, gobernando una tribu de locos y de dementes y de negadores? No sirve de nada. Tal cual, tal cual. Es de nuevo volver al individuo y aceptar uno las responsabilidades y que de todos depende que el país cambie de rumbo y cada uno tiene que empezar a sumar su granito de arena. Así que es un excelente consejo y que creo que lo tenemos que tomar para poder de alguna manera cambiar el destino que tiene el país sin hacer futurología. Si proyectamos un poquito, yo creo que todos los indicios indican a que no viene nada bueno y que si no se toman cartas en el asunto pronto, vamos a estar peor y eso es lo triste, ver a los vecinos mal, estar uno mal, ver a la familia mal y no es lo que se tiene que permitir. Y hablando y utilizando mi experiencia, felicitarlos en primer lugar por lo que representa Unidos como construcción política, espero, de una fuerza política liberal, electoral, de gobierno y con vocación de poder y no culposa, pero decirle principalmente a todos ustedes que casi todos son muy jovencitos, no sean la mano de obra barata de la dirigencia, no existen los números puestos, que cada uno se gane su lugar y Bueno, tengan cuidado de los caudillos vestidos de frac y con título de grado y de posgrado. Háganme caso. Y los felicito por todo el esfuerzo que hacen. genial Álvaro, muchas gracias por esta charla, son muy valiosos los consejos, así que bueno, ya nos despedimos antes que esto nos corte de golpe, porque a veces te avisa y a veces no, así que Sí. bueno, un saludo, están viendo,
Muchísimas gracias Álvaro nuevamente y bueno chicos, como dijo Álvaro, acá está Unidos y tratamos de con nuestras bases formar un cambio, así que están todos invitados a participar, afíliense que necesitamos primero que nada el partido. Así que bueno, Un un fuerte abrazo a abrazo, todos. Gracias por la oportunidad. no, gracias a vos en serio. Buen fin de semana para todos. Gracias.